Cuando se combinan el terror y la fantasía, pueden crear algunos de los mejores tonos atmosféricos en los videojuegos. Combinar elementos de lo gótico, lo macabro, pero también de la magia y el steampunk, son mezclas que se les vienen muy bien a la mayoría de sus títulos. Muchos de los jugadores consideran que pueden llegar a esperar ver en sus travesías atmósferas oscuras y melancólicas, con matices de criaturas mágicas y hechizos, y lugares fantásticos con su buen toque terrorífico, que le dan ese plus inquietante a este subgénero muy recomendado para cualquier tipo de jugador. Blasphemous es un Metroidvania 2D con apariencia de los juegos Souls, que presenta algunos de los diseños de personajes más geniales en los juegos. Este no es solo un excelente y desafiante juego de plataformas hack and slash de desplazamiento lateral, sino que también es un gran juego que presenta un excelente trasfondo de terror de fantasía oscura. Los jugadores se emprenden la peregrinación del protagonista silencioso llamado el Penitente, mientras viaja por la tierra de Custodia, encontrándose con todo tipo de bestias y criaturas. Es sangriento, tiene algunos jefes increíbles y el estilo artístico es magnífico. Es uno de los escenarios más interesantes de los juegos en su género y logra absolutamente la atmósfera de terror de fantasía oscura. La serie Little Nightmares sigue los pasos de juegos como Limbo e Inside, expandiendo la premisa a una pesadilla de plataformas cursi en toda la regla. Los jugadores controlan a una niña en el primer juego y a un niño en su secuela, mientras avanzan a través de varios mundos de pesadilla, enormes en proporción a los protagonistas en miniatura. Se encuentran con varios monstruos inquietantes, todos capaces de acabar con sus pequeñas vidas de formas horribles, e incluso algunos momentos de traición realmente retorcidos, que resaltan la profunda oscuridad del mundo que habitan. Es un juego de plataformas verdaderamente oscuro, que los fanáticos de la jugabilidad y el género deberían experimentar. Esto es fantasía oscura y horror cósmico en su máxima expresión. Bloodborne es un juego que la mayoría de los jugadores ya deberían haber jugado, especialmente para los fanáticos de este género. Es uno de los pocos juegos que crea terror cósmico de manera adecuada y efectiva. Los jugadores toman el control de un cazador, mientras luchan contra varios enemigos y jefes inquietantes en toda la ciudad gótica de Yharnam. El título establece probablemente la mejor atmósfera jamás vista en un videojuego. Su mundo está decrépito y lleno de enfermedades, pero al mismo tiempo también logra parecer hermoso, y es fácil ver la ciudad debajo de la enfermedad, donde la gente alguna vez vivió feliz. Hay tanto misterio como horror, y el jugador se vuelve cada vez más intrigado a medida que obtiene más detalles sobre el mundo que habita. Lo mejor es sumergirse y experimentarlo al pie de la letra, empaparse de la atmósfera y apreciar una verdadera obra maestra. Planescape Torment es uno de los mejores juegos de rol que existen en su género. Parte de esto se debe a la historia elaborada por expertos y al entorno único asemejándose a calabozos y dragones. Planescape es donde incluso en otros planos de existencia no hay esperanza real de un final feliz para ti. Los dilemas morales abundan en este juego y los diablos, demonios y otras personas cuestionables no te lo pondrán más fácil, y más allá de todo eso es un juego de rol isométrico clásico de la época dorada de este tipo de juegos. Si alguno de estos te parece intrigante, entonces vale la pena echarle un vistazo si aún no lo has jugado. Con una jugabilidad y una estética similar a la querida serie Little Nightmares, Bramble the Mountain King es un juego de terror independiente basado en la mitología sueca. Los elementos de fantasía se sienten desde el principio, cuando los jugadores conocen a Ollie, un niño pequeño que se adentra en el bosque por la noche, con su hermana mayor Lilemore. El entorno es maravillosamente fantástico, y algunas de las criaturas que encuentran los jugadores evocan ese deleite caprichoso. Pero no te equivoques, este es un juego de terror, y además muy aterrador. Todo lo que se necesita para demostrarlo son algunos enfrentamientos con algunas de las malignas criaturas de fantasía que buscan la sangre de Ollie. Eso, y el destino potencial de los pobrecitos gnomos con los que Ollie se hace amigo. Dark Eden es un título antiguo, pero no te apresures a descartarlo por eso. Este videojuego multijugador masivo en línea de terror gratuito presenta una profunda personalización de personajes. Los jugadores pueden convertirse en vampiros, cazadores o extras. Cada raza tiene un estilo de juego único con sus propias habilidades, hechizos, sistema de progresión y equipo. El ciclo de día y de noche afecta las estadísticas de los personajes. Por ejemplo, los vampiros son más poderosos en la noche, mientras que las otras razas se benefician de la luz del día. Las tres razas están en guerra, y ya sabes lo que eso significa, todos contra todos.
un clásico de culto como ningún otro. Vampire: The Masquerade Bloodlines está ampliamente considerado como uno de los mejores juegos de rol para un jugador, con una narrativa excelente y personajes atractivos. Sin embargo, una gran parte de lo que ha hecho que el juego sea tan exitoso es su inquietante atmósfera de terror y fantasía oscura, ambientada en la serie World of Darkness. Este es un juego de vampiros ambientado en Los Ángeles a principios de la década de 2000 y sigue una narrativa retorcida a través de las calles desfavorecidas de la ciudad y sus habitantes. Hay mucha libertad para explorar y nivelar al personaje como desea el jugador, lo que lo convierte en uno de los juegos de rol más atractivos e inmersivos en su género. Bloodstained: Ritual of the Night es un juego de acción y aventuras en 2.5D, ampliamente considerado como uno de los mejores juegos de fantasía y terror gótico. Ambientada en la Inglaterra del siglo XVIII, los jugadores asumen el papel de Miriam, una huérfana que lucha por sobrevivir a una invasión demoníaca. El juego presenta combates trepidantes, niveles intrincados y un mundo ricamente detallado inspirado en los cuentos clásicos de terror gótico. Las imágenes de Bloodstained son impresionantes y su diseño de sonido es de primera categoría, lo que lo convierte en una experiencia inmersiva que es a la vez desafiante y atmosférica. Además, el juego es impredecible para los fanáticos del género, y es una entrada destacada en el subgénero Metroidvania. Fear and Hunger utiliza un telón de fondo de fantasía oscura, inspirado en el ocultismo medieval, para hacer a los jugadores una pregunta leccionadora, donde ¿qué estarías dispuesto a hacer para sobrevivir en una situación horrible? En este juego nada está fuera de la mesa, sacrifica a los miembros del grupo a dioses oscuros, devora su carne, conviértete en una pesadilla inhumana, y piérdelo todo con solo lanzar una moneda. Si bien esta aleatorización puede darle vida al juego, la forma en que una mala tirada puede frenar tu progreso, hace que las cosas pasen de ser aterradoras a frustrantes muy rápidamente. Broken Ranks irrumpió en la escena de juego masivo en línea en 2022 con su exclusivo combate por turnos y gráficos isométricos, inspirados en títulos de rol de la vieja escuela, como Baldur's Gate y Icewind Dale. Broken Ranks se sitúa en medio de un mundo oscuro y peligroso, donde tendrás que enfrentarte a todo tipo de criaturas horribles, desde vampiros y hombres lobo, hasta fantasmas y demonios, donde no faltan cosas que chocan en la noche en Broken Ranks. Es una locura pensar que este juego salió en 2010 porque todavía se mantiene al 100. Amnesia de Dark Descent es un horror de fantasía oscura e increíblemente aterrador, que cuenta la intrigante historia de Daniel, quien aparentemente sufre de amnesia. Es una historia inquietante que los jugadores deben reconstruir ellos mismos, mientras exploran una mansión laberíntica. Los jugadores deben intentar mantener la cordura de Daniel, mientras administran sus recursos de luz, evitan algunos monstruos aterradores y presencian una tortura agotadora. No es un juego para cardíacos, pero es una excelente experiencia de terror y fantasía oscura, y uno de los juegos más aterradores de la última década. Una criatura de otra dimensión ha llevado a la humanidad a un aterrador apocalipsis. Debe sobrevivir en este mundo de disparos en tercera persona ante todas las criaturas desconocidas que existen. Afortunadamente, la humanidad ha logrado avances tecnológicos que le están dando algo de tiempo. Utilizar estos avances será útil para descubrir qué son las criaturas y de dónde vienen. Remnant from the Ashes ofrece 4 mundos para explorar que cambiarán cada vez que juegues. Cada juego se siente diferente en todos los sentidos. Remnant llegará a un punto en el que tendrás que jugar con otras personas, ya que los desafíos son demasiado difíciles de completar solo. Thief The Dark Project y su excelente edición definitiva Thief Gold están considerados como algunos de los mejores juegos de sigilo de todos los tiempos. Da la casualidad de que también es uno de los mejores juegos de terror y fantasía oscura. No todas las misiones contienen temas de terror, pero las que sí los contienen son bastante aterradoras. Los jugadores juegan como Garrett, un maestro ladrón que opera en la extensa metrópolis steampunk de fantasía, acertadamente llamada la ciudad. La trama general del juego ve a Garrett intentando evitar que un poder antiguo y misterioso libere el caos en el mundo, mientras evita las amenazas de arañas gigantes, zombies, fantasmas e incluso algunas extrañas criaturas parecidas a dinosaurios.
El juego de adolescentes de Supermassive se sumerge en los géneros de terror y fantasía. El terror se ha convertido en el estándar para los juegos de Supermassive desde su éxito con Until Dawn, en sí mismo una buena mezcla de terror y fantasía. Desde entonces han desarrollado su antología de terror basada en elecciones, The Dark Pictures Anthology, pero The Quarry es lo más cercano a Until Dawn. Los elementos de terror se desprenden claramente de la configuración clásica de un grupo de adolescentes que luchan contra probabilidades desconocidas para sobrevivir la noche y escapar de destinos verdaderamente sangrientos, pero también hay un elemento de fantasía en la historia. En esencia, The Quarry es una característica de criatura que se centra en la clásica bestia de fantasía atormentada, el hombre lobo. Hellblade: Senua's Sacrifice es una experiencia narrativa convincente y diseñada para arrojar luz sobre las vidas de quienes viven con psicosis y respaldada por la perspicacia de los médicos y los afectados. A pesar del propósito muy real y el factor miedo de Hellblade, el juego sin duda se desarrolla en un entorno de fantasía inspirado en la mitología nórdica, dado que representa el viaje de una tía joven a través de Helheim. Los jugadores no deben esperar que esta sea una experiencia de fantasía agradable en ningún sentido, sino está destinado a enfrentarse a enemigos terribles, obstáculos insuperables y su propia psique. El escenario de fantasía no eclipsa lo genuinamente aterrador que es el juego, ni lo profundo que puede ser la experiencia. Vampire es un juego de rol de 2018 que presentó una de las configuraciones y campañas más singulares de su época. Fue relativamente subestimado, y es posible que muchos jugadores ni siquiera hayan oído hablar de él, pero el tono de Vampire es lo que hace que el juego sea tan grandioso. Los jugadores exploran el mundo semiabierto de Londres, donde sus calles están cubiertas por una espesa capa de niebla y los peligros deambulan por cada esquina. Asumes el control de Jonathan Reid, un médico de gran prestigio que se convierte en vampiro. Los jugadores exploran este mundo oscuro de fantasía, mientras manejan las turbulencias internas del conflicto de Jonathan entre su juramento hipocrático y su deseo de chupar la sangre de cada criatura viviente que encuentre. Jonathan es libre de beber de cualquiera de los NPCs principales del juego, pero hacerlo puede cambiar drásticamente la narrativa general. Vampire es el ambiente gótico de un videojuego en su máxima expresión. Clive Barker's Undying es un juego creado por un maestro del género de terror, Clive Barker, y sigue un investigador paranormal irlandés en la década de 1920, mientras explora el patrimonio oculto de un tal Jeremiah Covenant. Este juego grita terror de fantasía, desde armas extrañas y maravillosas, hasta enemigos esqueléticos y pasillos lúgubres. Es un gran FPS de la vieja escuela que presenta un diseño de sonido y atmósfera increíble. Tiene uno de los mejores escenarios de iglesia en los juegos, y logra absolutamente el ambiente de terror de fantasía oscura con éxito. Hay algo entre los miembros de una secta y la fantasía oscura que parece funcionar, y Clive Barker's Undying no es una excepción. Hunter the Reckoning, que presentó algunos entornos increíbles y excelentes imágenes en el momento de su lanzamiento. Es un juego que establece perfectamente su atmósfera desde el principio. Este es también un juego que forma parte de la serie más amplia World of Darkness, que presenta otros excelentes títulos de terror de fantasía oscura. Los jugadores asumen los roles de personajes cazadores que cazan vampiros y espectros en la penitenciaría de Ashcroft, un escenario carcelario icónico de los videojuegos. Tiene un mayor enfoque en la acción y el juego de armas que muchos otros títulos del género, pero es un ejemplo perfecto de cómo crear una atmósfera de terror de fantasía oscura tensa, pero intrigantemente sombría. Desarrollado por Scannon Studios para PlayStation 1. Este juego fue una especie de desviación poco común de los juegos de rol de fantasía más alegres que eran populares en ese momento. Koudelka evitó ubicaciones fantásticas y optó por el telón de fondo histórico más fundamentado de una abadía abandonada en la década de 1890. Los jugadores asumieron el papel de la titular Koudelka, una chica romaní atrapada en los pasillos olvidados del antiguo templo, cuyos pasillos asfixiados por las sombras están llenos de monstruos grotescos, inspirados en las historias de fantasmas japonesas, la demonología y las historias de H.P. Lovecraft. El juego hace un trabajo fantástico al entrelazar combates RPG basados en cuadrículas, con una historia de terror que se siente como en casa en una edición de Strange Tales. Desafortunadamente, algunas de las mecánicas de los juegos de rol van en contra de la sensación de pavor. No pasa mucho tiempo antes de que los jugadores contemplen las fauces del horror sobrenatural y simplemente se pregunten qué botín encontrarán. Aún así, este es un ejemplo único y excepcional del concepto de juego de rol de terror y fantasía.
Mad World Age of Darkness es un videojuego multijugador masivo en línea de terror que tiene lugar en un mundo posapocalíptico. El juego presenta un estilo artístico único, siendo un éxito entre los fanáticos del género. Mad World presenta una vista isométrica de arriba hacia abajo y elementos de saqueo RPG, similares a juegos como Diablo y Path of Exile, pero con gráficos de dibujos animados. Es difícil no notar los detalles sombríos que presume el juego, incluso llegando a ser demasiado grotescos para este tipo de títulos aparentemente inofensivos, fascinando con ello a toda la plebada, que se le quieran poner al brinco a algunos de estos monstruos. Este es un juego de disparos de la vieja escuela, lanzado en 1997, y es pura diversión y adrenalina. Blood es lo que sucede cuando los desarrolladores mezclan Doom con temas de culto, de terror y fantasía oscura. Presenta un gran juego de armas y acción sangrienta, pero es aún mejor para establecer un mundo de terror y fantasía y desesperación. En Blood, los jugadores asumen el papel de Caleb, un pistolero no muerto que busca venganza contra un dios oscuro. Los jugadores se encuentran con numerosos miembros de una secta que adoran al dios oscuro, y depende del jugador acabar con ellos. Hay criaturas extrañas, miembros de cultos locos y pasillos lovecraftianos. Dado que los juegos de rol de terror y fantasía no son una combinación de géneros muy popular para los juegos, no muchos desarrolladores convencionales o de AAA los hacen. Entonces depende de los estudios independientes llenar ese vacío, y uno de los mejores juegos independientes en esta mezcla de género es Darkwood. Lo juegas desde una perspectiva de arriba hacia abajo, pero es tan inmersivo como la mayoría de los juegos de terror. Los elementos del RPG son bastante simples, pero funcionan para mantener alejados a los monstruos. Incluso la premisa es simple: el bosque es espeluznante, oscuro y profundo, por lo que haces todo lo posible para explorar y sobrevivir en el lugar, mientras encuentras algunas armas y herramientas que te ayudarán. Otra joya de título subestimada, Alice Madness Returns, sigue a Alice en su regreso al País de las Maravillas. Este País de las Maravillas, sin embargo, está lejos de ser maravilloso. En cambio, Alice explora una pesadilla de terror y fantasía oscura en toda regla, en la que se enfrenta a sus miedos y traumas psicológicos más profundos y oscuros. Alice Madness Returns es el tipo de juego que ya no se crea. No es un mundo abierto y no incluye más de 40 horas de contenido. Tiene una gran historia lineal que coloca la atmósfera y la narrativa en un mundo ahora gobernado por las criaturas sombrías. La atmósfera de terror y fantasía oscura que establece este juego es una de las más inquietantes basada en su obra original. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos títulos de terror y fantasía? ¿Cuáles de estos te llamaron más la atención? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.